Thank you very much and good morning. And it's very nice to be here. And I'm very sorry that I don't speak Spanish. Buenos días a todo el mundo. Estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí y se disculpa por no poder hacer su presentación en español. I'm very excited to be here to talk about what is a very challenging area of research in the MPS diseases, but one that is very, very important for us to try and understand better. Es un placer para él estar aquí explicando los retos que representan trabajar en una enfermedades tan complejas como son las mucopolisacaridosis, pero también está aquí para hablar de las dificultades y las cosas que son necesarias entender para progresar. I'm unable to take the time to explain how enzyme replacement therapy works in MPS diseases, but I expect that most of you understand the concept of replacing the missing enzyme into the bloodstream for the treatment of MPS diseases. No tiene tiempo de desarrollar detenidamente cómo funciona la terapia de reemplazo en las MPS, pero espera que todo el mundo tenga el concepto básico de lo que representa dar la enzima faltante a través de la circulación en el contexto de estas enfermedades. I'm going to talk about the use of these manufactured enzymes to treat not the body but the brain in a new form of ERT for MPS disorders. También nos va a hablar de cómo se puede utilizar estas enzimas sintéticas para tratar no solo el cuerpo, sino también el aspecto neurológico de estas enfermedades en una forma nueva de terapia de reemplazo. We already have enzyme replacement therapy for MPS 1, for MPS 2, and for MPS 6 that can treat, to a great extent, many of the features of those disorders. But the ERT, when given into the veins, into the bloodstream, does not enter the brain and correct the brain diseases. Sabemos que hay terapias establecidas de reemplazo enzimático para MPS 1, 2 y 6 que pueden tratar muchas de las características de estas enfermedades. Sin embargo, cuando esta terapia de reemplazo enzimático se administra a la circulación, esta terapia no es efectiva en tratar los aspectos neurológicos o la enfermedad cerebral de estas enfermedades. And so when we move on from those diseases that have got treatments to the new clinical trials that are in process, we see that 2 of these clinical trials for MPS 2 and for MPS 3 have new treatments directed at treating the brain disease associated with those MPS disorders. Nos cuenta que hay 2 ensayos clínicos nuevos para tratar MPS 2 y MPS 3A que están en este momento en estudio y están enfocados a tratar de contrarrestar la patología cerebral de las enfermedades. So, a little bit more about intrathecal enzyme replacement therapy. We know that because we inject intravenous ERT into the veins, this is a large enzyme that will not cross into the brain. Nos quiere explicar el concepto de la terapia de reemplazo enzimático intratecal. Cuando uno administra una enzima al torrente circulatorio debido al tamaño que tienen estas enzimas y a la presencia de la barrera hematoencefálica, es muy difícil que estas enzimas crucen la barrera en una cantidad significativa. And we have treated children who, with MPS 1 and MPS 2, with intravenous enzyme replacement therapy, and we know that we have not changed their neurological or brain disease. Y la experiencia clínica que existe en niños tratados en terapia de reemplazo enzimático para MPS 1 indica que la enzima administrada en vena no es capaz de contrarrestar las alteraciones neurológicas ni el declive cognitivo. We have a treatment for the brain disease in MPS 1, that is bone marrow transplantation.
but this seems less effective in MPS 2 and 3. Existe una alternativa terapéutica para las patologías del sistema nervioso central de MPS1, que es el trasplante de médula ósea. Sin embargo, esto no ha dado resultados positivos para MPS2 y 3. Okay. And the concept of intrathecal ERT is that you inject the enzyme not into the bloodstream, but into the fluid that surrounds the brain and the spinal cord. Entonces, el concepto de hacer una terapia de reemplazo enzimático consiste justamente en dar la enzima directamente al líquido cefalorraquídeo que está rodeando el cerebro y la médula espinal, en vez de darla en el torrente circulatorio. And so we get round the problem of that barrier that protects the brain by a very simple technique, which is simply putting a hole in the barrier. Entonces lo que hacemos es superar el inconveniente que representa la presencia de la barrera hematoencefálica, haciendo algo muy simple, que es hacer un pequeño agujerito en esa barrera y administrar la enzima directamente del otro lado de la barrera. So what experience is there of giving enzyme into the spinal fluid? There has been treatment in both MPS 1 and MPS 6 in small studies trying to treat compression of the spinal cord at the neck. Entonces, ¿cuál es la experiencia que hay hasta este momento en administración de la enzima directamente por la vía intratecal? Ha habido pequeños estudios con pequeña cantidad de pacientes, tanto para MPS 1 y 6, para el tratamiento de la compresión de la médula espinal a la altura cervical. And this has been done in situations where surgery to remove the compression has not been possible, but it is very unclear what the outcome of that treatment has been. Estas pruebas pilotos se han hecho en casos en los cuales no era posible realizar una cirugía para contrarrestar esa compresión de la médula espinal, pero los investigadores no tienen claro cuál es si hay un beneficio clínico claro de esta aproximación. There has also been attempts to give intrathecal enzyme in MPS 1, both in the children with Hurler syndrome around the time of a transplant and in some of the less severe children who appear to be losing some of their abilities to learn. Ha habido también experiencia en la administración de enzima intratecal, tanto en el síndrome de Hurler como en la forma menos severa de Hurler-Schie. En el síndrome de Hurler, en el caso, era concomitante a la realización de un trasplante. And it is too early to know the results of those experiments yet. Y es demasiado temprano para conocer realmente cuál es el resultado de esas aproximaciones. There is a trial underway currently trying to treat the brain aspects of MPS 2, of Hunter syndrome. En este momento también hay un trial que está tratando de ver los efectos en MPS 2, Hunter syndrome. Yes. And because this is a trial that involves injections every month of the enzyme into the spinal fluid, unlike in the other studies I've mentioned, there has been reluctance to make the child undergo a general anesthetic every single month to have this procedure. Este procedimiento implica la administración de la enzima una vez por mes al líquido cerebroespinal a la altura de la columna, y hay cierto rechazo al concepto de administrar una anestesia general a estos pacientes una vez por mes para poder hacer el procedimiento. And so as well as these being trials of the enzyme medicines themselves, we are also using in these studies a device that sits under the skin and allows you to give regular injections of enzyme into the spinal fluid without requiring a general anesthetic. Para superar este inconveniente de administrar la anestesia una vez por mes, han diseñado un dispositivo que va colocado debajo de la piel y que permite administrar con un catéter la enzima al líquido cerebroespinal sin la necesidad de tener que hacer
un proceso de anestesia general una vez por mes. So this study involves an increasing dose of the enzyme that is missing in MPS 2, given every month into the spinal fluid in children who are already receiving a weekly intravenous dose of the usual enzyme replacement therapy for MPS 2. Este estudio comprende un incremento progresivo de dosis de la enzima faltante en MPS 2 administrada una vez por mes al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo, en niños que ya están recibiendo una dosis semanal intravenosa de la misma enzima. The study lasts for 6 months, but all the children are expected to carry on receiving treatment in the long term. And this study is only part way through recruitment. It has been running for almost 18 months now. El estudio está planeado en una ventana de 6 meses, pero se ha programado que los niños continúen recibiendo el tratamiento después de los 6 meses de evaluación, y nos dice que el estudio está en periodo de recruitment, sería... Perdón, reclutando, si no sé, incluir, en proceso de inclusión, perdón. La palabra en inglés me falla. En proceso de inclusión, pero ha estado, se ha iniciado hace 18 meses, o sea que hace 18 meses que está en estudio. The study takes place in one site in the USA and one site in the UK, and the process of patients being given this treatment is very slow, and the numbers are very small, because this is the first time this medicine has been given in this way to human beings. El estudio tiene dos sitios, 2 centros que se encargan de hacer el estudio. Uno está en Carolina del Norte, el otro está en Birmingham, en Inglaterra. Y es un proceso muy lento el estudio en sí, porque implica hacer un procedimiento que no se ha administrado antes en humanos, no se ha dado nunca una enzima intratecal a humanos. Okay. And we don't know the results of this study yet, and I understand these studies may be progressing very slowly, and that must be very frustrating for you as families. Dice que no saben los resultados de este estudio todavía y que él es consciente de que este estudio progresa a una velocidad que tal vez no sería la que a ustedes como familias les gustaría. Okay. I want to talk for the last section of my talk about Sanfilippo syndrome, or MPS 3. We often think of this as one disease, but it is really 4 diseases, 4 different enzymes that are deficient, but give rise to children and young adults with a very similar clinical picture. Va a dedicar la última parte de su charla al síndrome de Sanfilippo, MPS 3. Nos recuerda que la gente suele pensar que esto es una enfermedad, pero que en realidad se trata de 4 enfermedades originadas por deficiencias de 4 enzimas diferentes que afectan a niños o a jóvenes. And there is no intravenous enzyme replacement therapy for this disease because it is dominated by the brain involvement with a decline in learning abilities and very disturbed behavior. No hay terapia de reemplazo enzimática intravenosa para esta enfermedad porque la afectación de la enfermedad es mayormente a nivel del sistema nervioso central, con las alteraciones de comportamiento y neurológicas como principal manifestación de esta enfermedad. And this study that I will describe only talks about MPS 3A, or sulfamidase deficiency, and this is because it is the most common in the northern parts of Europe and the USA, and we need to develop a different enzyme replacement therapy for the different types of MPS 3. El estudio que nos va a presentar es un estudio que está centrado en MPS 3A o deficiencia de sulfamidasa, porque es la más frecuente en Europa y en Estados Unidos.
y evidentemente como la enzima es diferente en cada caso, hay que desarrollar una terapia de reemplazo enzimática diferente para cada una de las enfermedades de MPS 3. In the interest of time, I will not talk about the large amount of work that has been done on animals to prove that this is a treatment approach that makes sense. But there is good evidence that injecting enzyme into the spinal cord allows some of that enzyme to reach much of the brain. Por cuestiones de tiempo no nos va a presentar todos los datos en animales que dan soporte científico a este tratamiento, pero nos dice que hay una gran cantidad de evidencia, tiene una gran cantidad de evidencia que en animales la administración de la enzima a nivel de la médula espinal puede permitir que cierta cantidad de enzima llegue al cerebro. The study that I will briefly mention now is a study that I've been very involved with for the last 2 years, and is the first in human study giving the missing enzyme into the spinal fluid of children with Sanfilippo type A. El estudio que va a presentar es un estudio en el cual él ha estado involucrado directamente en los últimos 2 años y es el primer estudio en el cual se administra una enzima en el líquido cerebroespinal en niños, MPS 3A. There are many similarities between this study and the study in MPS 2 because the company who sponsored the studies is the same, and also because both studies require the use of an implantable device to allow you to give the enzyme every month. Hay muchas similitudes entre este estudio y el estudio de MPS 2, porque en ambos casos es necesario la utilización de un implante que permita la administración de la enzima al líquido cefalorraquídeo cada mes. So again, this study is very small because it is very early in our understanding of this process. It involves only 12 to 15 children in the UK and in Amsterdam. El estudio es muy pequeño porque todavía hay muchas cosas que deben entender sobre el proceso que implica la administración de este tipo de terapias y involucra de 12 a 15 niños en el Reino Unido y Ámsterdam. And the children must be over 3 years old and also have a learning ability that is the same or better than a 1-year-old child. En los criterios de inclusión, los niños que pueden participar deben tener más de 3 años y deben tener una capacidad cognitiva que sea por lo menos igual o mejor que la de un niño de 1 año. And so again, we use different doses in different patients, increasing slowly over many months to much larger doses. The study lasts for 6 months, but the patients carry on in further studies. Otra vez en el diseño del estudio involucra la administración de diferentes dosis a diferentes pacientes, van aumentando progresivamente la dosis, vuelve a hacer referencia de que es un proceso lento. Cada niño va a estar tratado 6 meses para el estudio, pero contemplan continuar el tratamiento en los niños una vez terminado el proceso de 6 meses. These are very difficult studies for our families and for our hospitals. There are many general anesthetics and many procedures. As any of you who know children with Sanfilippo will understand, these children do not participate well in the tests that we as doctors like to do. Este es un estudio muy difícil, tanto para sus hospitales como para las familias participantes. Hay que hacer muchos procedimientos y hay que hacer muchos procesos de anestesia y pruebas. Y nos dice que si alguien conoce un niño con síndrome de Sanfilippo, sabe que no les gusta o no se sienten cómodos participando o siendo testados como el estudio requiere. Entonces, consciente de la dificultad que tiene este estudio. And so to do any of the tests that we want to do, like a brain scan or hearing tests, we've had to use another general anesthetic. Entonces, debido a la dificultad que el comportamiento de los niños implica, para hacer procedimientos
sencillos como pueden ser una prueba de oído o una prueba de un scan cerebral, tienen que volver a utilizar un proceso de anestesia general. And we have needed to give the children sedative medicines to help us, to allow us to give every single dose of the enzyme. We have been. Han sido autorizados para dar terapias sedativas a los niños cada vez que tienen que hacer un procedimiento o una administración de la enzima también. So this has been a difficult process. I thought it was going to be more difficult than it has been, but it's still very difficult. Es un proceso muy difícil. Él pensaba personalmente que iba a ser más difícil de lo que ha sido, pero aún así es muy difícil como estudio. So as I've said, the two sites for this study are in Manchester in the UK and in Amsterdam in the Netherlands. And because there's a small number of patients in a very intensive study, we've only accepted children living in the UK or the Netherlands to these studies. Este estudio tiene dos sitios, en Manchester, en UK, y en Ámsterdam, en Holanda, y debido a que es un estudio que requiere mucha intervención y mucho seguimiento, solo han aceptado niños que residan en el Reino Unido o Holanda. So we have fully recruited to the first two dosing groups, and the first child in our site has been on treatment for over 1 year now. Ya han completado los grupos de pacientes necesarios para hacer la primera y la segunda dosis, y el primer niño del grupo ha sido tratado ya durante más de 1 año. But it is clearly, again, too early for me to tell you whether this is going to be a successful treatment or not. Claramente es demasiado temprano para que él nos pueda decir si esto va a ser un tratamiento exitoso o no. This is a picture of the device that is used, just like some of the intravenous devices that can be given to help with regular enzyme infusions in children. Esta es una imagen del tipo de dispositivo que tienen que utilizar para administrar la enzima, y es similar a otros dispositivos que se usan para administrar la enzima por vía intravenosa. This end of the device sits, sorry you can't see very well, the port sits under the skin, and this can be accessed through a needle, and the catheter or tube is connected to the spinal fluid by a neurosurgeon. La base de ese dispositivo está dentro de la piel, y la parte superior de ese dispositivo, la parte cónica, permite el acceso a una aguja, y el catéter que está conectado a la base va directamente implantado de manera de administrar la enzima en el líquido cefalorraquídeo. So to finish, we think that treating, or the ability to treat, the brain involvement is extremely important in MPS diseases. And I think there is increasing evidence that delivering that enzyme to the brain is possible. Para resumir, él considera que es fundamental tratar el cerebro en el contexto de las mucopolisacaridosis, y que cree que hay evidencia en este momento de que es factible realizar la administración de la enzima al cerebro. We have done many ERT studies in my center, and I think I would say that this is by far the hardest and most difficult studies we have ever been involved with. Han hecho muchos estudios de reemplazo enzimático en su centro, y nos asegura que con diferencia estos estudios de administración directamente al sistema nervioso central son los más complicados que han hecho jamás. And the clinical effects of giving enzyme in this way to this part of the body are very unclear at the present time. Y que en este momento el beneficio terapéutico de administrar la enzima de esta manera al sistema nervioso central todavía no es claro. So to finish, we have very much to learn about this, but we have come a long way in the last 2 or 3 years. Para finalizar, quiere recordar que todavía queda mucho para aprender, pero también quiere decir de que se ha avanzado muchísimo en este campo en los últimos 2 años. And I want to thank you for inviting me to speak here,
but I also want to thank most of all the team who do this research at my site, as most of it is not done by me, and also, very importantly, the families who've been involved in a very, very difficult and intensive study and almost never complain. Quiere finalizar agradeciendo la invitación de estar hoy aquí, al grupo de gente que trabaja muchísimo con él en Manchester, pero sobre todo a las familias que han estado involucradas en un estudio que es tan intenso y tan exigente y que casi nunca se le han quejado. Thank you. Gracias. Thank you very much, Dr. Jones, for this nice and brilliant presentation summarizing the perspectives in research in this area. No sé si hay alguna pregunta. Lo que queda claro de la presentación del Dr. Jones es que hay un camino de investigación abierto muy importante, con una esperanza muy positiva, pero también es complejo, como es obvio en el tratamiento de una enfermedad que es en sí misma muy compleja, ¿no? Queda también patente que este tipo de investigación solo se puede hacer con la colaboración de los padres y las familias, la información entre los profesionales y el intercambio y la confianza que tiene que haber, porque siempre hay la esperanza, pero también hay un desafío científico y personal de las familias y de los pacientes y de los niños que entran. Y ha dicho también que esta vía de administración abre estas perspectivas de futuro, pero también hay una cierta complejidad que se podrá solucionar, pero todavía desconocemos de alguna manera los efectos que van a haber. Por lo tanto, investigar es parte de este ejercicio de compartir el conocimiento entre todos. Es lo que decía antes en la inauguración la doctora Mercè Pineda, ¿no? Es decir, hoy es un intercambio entre todos. Yo no sé si hay alguien de la sala que quiera hacer una pregunta cortita, porque tenemos todavía Virginia que nos va a ayudar a hacérsela al Dr. Jones. Si no, también se me ocurre que durante el café, si queréis, y si Virginia o yo mismo o algún otro está con vosotros, para que si hay alguna pregunta más personal, aprovechar los momentos que tenemos como para que se pueda hacer estas preguntas. Pero si tenéis alguna hora, por favor, sin ningún tipo de limitación ni de miedo, es vuestro congreso. Doctor Pineda. ¿Hay algún? La pregunta es que, sí, comprendió bien, doctor Pineda, pues no escuchaba bien, que hay distintos niños de distintas, bueno, si quiero repetir. O sea, como tienen que coger niños de diferentes edades en el ensayo con el San Filippo A, ¿qué tipo de test y dónde ponen la barrera en unas edades y en otras edades para aplicar los diferentes tipos, hay diferentes test neuropsicológicos? And you're absolutely right in saying this is a very difficult area, and it took 12 months of arguments to arrive at a set of tests that we thought was the most useful. So we had children over different ages, and even though those children are different ages, they also all have their own levels of ability. So you need to be able to test all those children in all those different ways. And none of those tests were designed for children with San Filippo. Este fue un asunto muy difícil de abordar y tuvieron discusiones durante más de 12 meses para tratar de consensuar cuáles eran las pruebas y los criterios que tenían que aplicar en la evaluación de estos niños. Y muchas de estas pruebas no fueron diseñadas para evaluar específicamente niños de MPS 3A. The other problem has been that the very short attention span and the overactivity of the San Filippo children means that even if they have been able to do the test, even if they are able to do the test, they often don't do the test. Otra dificultad añadida es que debido a los problemas de atención y de hiperactividad que tienen los niños con San Filippo 3A, a veces, aunque son capaces de realizar una prueba, no la hacen. And sometimes they have eaten the test. Y a veces han comido la prueba.
The other challenge is that different tests are available in different versions, in different languages, but not every test. And so that when you do a study between even the USA and the UK, we don't really even speak the same language, and the tests have to be different also. Otro reto es que no todas las pruebas están disponibles en el mismo idioma y en todos los países. Por lo tanto, dice que incluso cuando hacen las pruebas en Estados Unidos y en Inglaterra, como no hablan el mismo inglés, tienen diferencias. So after 2 years, we may not know more about how to treat Sanfilippo, but we certainly know more about how to do tests and a clinical trial in children with Sanfilippo. Dice que después de 2 años de investigación puede que todavía no sepan cómo tratar a los niños de Sanfilippo mejor, pero lo que sí saben seguro es cómo llevar a cabo estas pruebas, estos tests y cómo plantear un clinical trial para Sanfilippo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos realmente a agradecer al Dr. Jones esta presentación. Thank you very much for